Buenas tardes a todas y todos. Estamos en un nuevo espacio de entrevistas magistrales y el día de hoy tenemos el enorme gusto de que nos acompañe Ángel Valderas. Él es ampliamente conocido en la Cuarta Transformación, es un militante incansable, siempre atento a las coyunturas, siempre acompañando temas complejos, temas que nos inquietan para acompañar además a esta Cuarta Transformación en distintas trincheras. Él se lo ha visto muy activo, por ejemplo, en la reforma energética, con toda esta reflexión y además con muchos datos y con mucha teoría y con mucho análisis detrás. Entonces, bueno, yo quisiera un poquito hablar sobre él para que lo conozcamos mejor. Ángel Valderas es profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es también docente del Instituto Tecnológico de Querétaro. Él ha trabajado desde hace 40 años con jóvenes de bachillerato y de licenciatura, con edades que van desde los 10 a los 22 años. Y esto a mí me parece importante destacarlo porque además él es muy didáctico en el modo como él explica, se entienden los problemas, ¿no? O sea, cosas que de pronto en este ambiente político en el que el neoliberalismo se ha empecinado mucho en utilizar temas, o más bien en abordar los temas de manera muy abstracta, llena de números, llena de reglas, de leyes. O sea, llega Ángel Valderas y lo pone en un sentido que todos lo podemos entender. Entonces a mí me parece esto bien importante, y para nosotros dentro de la formación política tenemos que hacer siempre ese esfuerzo. O sea, tenemos que hablar pueblo, porque los problemas no son difíciles, en realidad se los hace aparecer difíciles precisamente para que no entremos, para que nos sintamos que el tema es muy complicado y que no nos atañe. Pero en realidad lo político nos atañe a todos, y nosotros, digamos, desde estos espacios tenemos la responsabilidad y la obligación de hacerlo inteligible. Y bueno, continúo. Ángel Valderas es además, tiene una licenciatura en ingeniería, una maestría en docencia de las matemáticas y un doctorado en didáctica de las matemáticas. O sea, él es un científico de profesión, pero es un político, digamos, de vocación, diríamos. Es formador de docentes en México, ha trabajado en México, en Italia, en Ecuador también. Es colaborador esporádicamente sobre temas de análisis políticos con el canal de televisión abierta TV, Canal 21, del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues ha colaborado en programas de Canal 14, el Canal 11, el Canal 22 y en la televisión abierta a nivel nacional. Él además ha sido presidente del Consejo Estatal de Morena de Querétaro de finales del 2015 hasta el 21 y secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Querétaro a partir del septiembre de 2022. Entonces, en realidad podríamos resumirlo todo diciendo que es, bueno, un militante hueso colorado de esta Cuarta Transformación, comprometido siempre con el pueblo, con la formación y con la lucha. Querido Ángel, bienvenido a este espacio. Y bueno, pues para comenzar, yo diría que nos regales un saludo y luego empecemos con la entrevista. Gracias por la introducción, Katia. Gracias al equipo que está grabando. Saludos cordiales a los que siguen esta transmisión a cualquier hora del día, porque la tecnología nos ha permitido eso. Que podemos ver en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Ya no tenemos que estar viendo un programa a una determinada hora, que a mí me encantan en vivo, pero que tenemos la posibilidad de verlo en cualquier momento. Y antes de comenzar, mira, 3 cosas por lo que dijiste. Yo soy muy dado a improvisar, permanentemente improviso a partir de lo que veo. Por un lado, Albert Einstein señalaba, cuando tú le preguntas a un físico en qué está trabajando y te llena un pizarrón de fórmulas,
es que no sabe qué está trabajando. Entonces, cuando tú vas a explicar un concepto que puede ser complicado, sector energético, sector económico, y no logras explicarlo en términos que incluso gente que solamente tiene la primaria o que incluso es analfabeto, que lo puede entender, pues es un fracaso total, porque entonces estás hablando solamente a gente experta que te puede entender ese tema. Yo tengo una faceta de investigador donde estuve en múltiples congresos de investigación en diferentes partes del mundo y mi lenguaje era totalmente distinto, pues porque me dirigí a expertos de mi sector. Segundo, que tiene que ver con la formación. Yo permanentemente cito el libro El Príncipe de Maquiavelo cuando dice, para engañar a alguien se necesita del otro lado alguien que se deje engañar. Y sobre todo en formación política, te puede engañar Margaret Thatcher como Ronald Reagan, te puede engañar Biden, te puede engañar Trump, te puede engañar Mauricio Macri en Argentina, un tipejo que anda ahí, que hasta se me olvida el nombre, Giorgia Meloni en Italia, pues si no tienes información. Eso es clave. La formación política es tener información, lógicamente, procesada, entendida, que te permita entender el entorno. Y por último, Antonio Gramsci, ordine nuevo, instruyanse, porque tenemos necesidad de toda su inteligencia. Eso yo lo digo permanentemente a la gente de Morena. Nos tenemos que instruir. La 4T no puede ser flor de un sexenio. No fue una vacilada, no es una ocurrencia. Eso requiere preparación. Agítense porque tenemos necesidad de todo vuestro entusiasmo y ahí sí no digo nada, ¿eh? Morena ha exhibido en los hechos, desde su nacimiento, de sus antecedentes, que no nos ha faltado entusiasmo jamás. Sí agrego la tercera, organícense porque tenemos necesidad de toda su fuerza. Y ahí sí, un cantautor italiano, Claudio Lolli, decía, primero es organización, luego tercera organización. Puedes estar capacitado, instruido, tener la razón, pero si no estás organizado, te pueden avasallar. Y yo siempre señalo, 2 personas organizadas hacen más que 1,000,000 desorganizados. Entonces, para mí, esa es la clave. Instrucción, organización, ayudarnos unos a otros, porque estamos en una capacitación política que no es de tipo académico, no es de arriba hacia abajo, sino que es más contemporánea en los tiempos. Estamos en una capacitación política tipo las comunidades de aprendizaje que nacieron hace décadas, donde los jóvenes se enseñan unos a otros, donde es más transversal, donde es más horizontal, donde tú puedes aprender de un líder campesino, de una lideresa indígena, donde puedes aprender de un líder sindical, donde puedes aprender de un liderazgo regional y se va haciendo una sinergia. Entonces, es como yo veo las cosas y es en la charla de hoy un poquito el enfoque que yo voy a seguir. Excelente, querido Ángel. Pues bueno, quisiera yo como para comenzar que empezáramos a abordar esta relación, o sea, la relación México-Estados Unidos, qué implica y qué ha cambiado en este sexenio. Mira, aquí es claro que el presidente permanentemente hace referencia a la historia y se va muy atrás. O sea, Andrés Manuel lo critican porque se va hasta atrás, se va hasta Benito Juárez, a veces se baja hasta la colonia. Yo igual, no se puede entender la relación México-Estados Unidos si no nos vamos hasta la llegada de los españoles, hasta el Tratado de Tordesillas, donde un Papa Borgia, totalmente ignorante de geopolítica, no había GPS, simplemente dijo de aquí para acá Portugal y de aquí para acá España. Y entonces a los portugueses les tocó la jorobita de Brasil y hablan portugués. Y de acá para acá le tocó a los españoles. Bueno, pero el Tratado de Tordesillas se da en un momento en el que el Reino Unido, o más específicamente Inglaterra, lo que hoy es Inglaterra,
era una potencia que iba en ascenso y no le tocó nada de la repartición de América. Se inventan el concepto de pirata, llegan a América expulsando gente por cuestiones religiosas, eran talibanes del protestantismo en el Reino Unido, terminan acá en América, comienzan un exterminio de las poblaciones indígenas y bueno, vienen con toda la mentalidad europea de esa época, igual que los españoles o los franceses, que era el expansionismo a costa de los pueblos originarios y a costa de otros países. Hay que recordar que a veces se señala que la historia del mundo es la historia de las guerras europeas. Entonces, esto no lo podemos entender porque es la llegada de los hijos de los ingleses que llegan al norte, que están acostumbrados a un clima más hostil que el de los españoles, más frío, más húmedo, y que descubren estas enormes planicies, esta enorme riqueza de América. Y bueno, pues en esta extensión se vieron también para el sur. Y entonces ahí está la promoción de la independencia de Texas en aras justamente de este expansionismo. Es ahí donde nace la doctrina Monroe. Vienen de un protestantismo es extremo, ¿eh? O sea, es que no se nos debe de olvidar que los ingleses que llegaron a América fueron expulsados porque eran extremistas en su religión. Y entonces traían esta mentalidad de ser elegidos de los hijos de Dios con todo el derecho para, y ahí viene la doctrina Monroe, porque a final de cuentas la doctrina Monroe de América para los americanos es ese concepto que todavía mucha clase política norteamericana la tiene totalmente interiorizada. Todo el continente americano, sus riquezas, todo, excepto su población, ¿eh? A ver, no me mandes a la población, es así, le cierro las fronteras. Y bueno, para terminar esta introducción, ¿qué pasa en el caso de México? No, para nosotros la relación con Estados Unidos no puede ser la misma, es imposible que sea la misma que puede tener Guatemala o que puede tener Colombia o que puede tener Brasil o que puede tener Argentina. Venimos de historias diferentes. Por un lado nos acomuna con Perú o con Ecuador, potentes culturas indígenas, con Guatemala, con los mayas, con Centroamérica, pero ellos no tienen 3,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Es que mira, cuando tú ves la relación entre España y Francia, ETA, por ejemplo, los vascos, pues son mini fronteras. Las guerras franco-prusianas, pues son mini fronteras comparadas con 3,000 kilómetros. Oye, 3,000 kilómetros es desde la Bota del Sur en Italia hasta los países escandinavos. Toda esa es nuestra frontera y las fronteras siempre han sido problemáticas, siempre han sido instrumentos de crecimiento de la cultura. Está, por ejemplo, el bilingüismo, está la cuestión bicultural, es una riqueza enorme, es ir y venir, ir y venir. Pero nosotros son 3,000 kilómetros con un país que a partir de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en la potencia hegemónica, que su mejor negocio fue la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, todos sabemos las armas que tienen, el poderío económico que tienen, y en esa relación totalmente asimétrica y cercana, pues México tiene que moverse de una manera distinta y, como lo dijiste, hoy en día tenemos a un presidente, tenemos a un gobierno que sin grito y sombrerazo, sin a la cachorros del imperio, sin a la Hugo Chávez, está marcando límites, se los marcó a Donald Trump y se los marca a Biden, se los marcó al Partido Republicano, se los marca al Partido Demócrata. Es complejísima, difícil. Nuestra frontera está llena de maquiladoras, nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos, de los principales socios comerciales de Estados Unidos, pues es México. Ya tenemos más de 50 millones de personas de origen mexicano allá, comenzando con los que se quedaron allá cuando nos quitaron Texas, Arizona, Nuevo México, California.
porque allá hay muchísima gente que ya tenía apellido español, ¿no? Y luego toda la migración, recordarás que en la Segunda Guerra Mundial hubo acuerdos incluso de mexicanos que fueron a trabajar los campos mientras los hombres en Norteamérica se iban a hacer la guerra en Europa. Entonces, viene toda esa relación donde hoy en día en Estados Unidos una gran parte de la gente, de la población de la frontera sur habla español porque les interesa vender. Mira, yo estuve en un congreso en Nueva York, en Manhattan, en la Universidad de Nueva York, y para mi sorpresa, en negocios donde yo entraba y ubicaban mis dificultades con el inglés, me hablaban en español. Pero te estoy hablando desde judíos ortodoxos con la trencita y su sombrerito hasta personas de raza negra, dominicanos, etcétera, pero que te ubicaban en el español y te hablaban español. Hace 40 años eso era impensable. Hace 40 años el español te delataba como algo de segunda y los gringos, bueno, pues son pragmáticos. Sobre esa nos tenemos que mover. Yo me imagino con una metáfora de movernos sobre alambre de púas en esta relación con este gigante que se está cayendo y nosotros que estamos ahí junto a ellos. Entonces sobre eso nos tenemos que mover. A veces hay incomprensión. Yo la vi en Europa, en Sudamérica, pero yo siempre les dije, es que ustedes no tienen 3,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Son de las fronteras más grandes del mundo. Solo nos la bajan los canadienses, ¿eh? Nada más que Canadá, a diferencia de México, bueno, pues, ¿quiénes se quieren ir a Canadá? O sea, México es el 10º país más poblado del mundo. Somos 130 millones de habitantes, solo después de Brasil y de Estados Unidos. Canadá, pues tiene poca población. ¿Por qué? Pues porque tiene un clima muy hostil. Tendrá riqueza y todo, pero bueno, pues la mayor parte de Canadá son anglosajones, descendientes de anglosajones. Y bueno, también yo resaltaría, ¿no? O sea, el hecho de que después de, digamos, de la constitución de las repúblicas, después de las independencias, en toda América Latina, precisamente se dio un proceso de neocolonización, ¿no? A través del mercado, a través de la cultura, y ese lugar lo empezó a ocupar Estados Unidos. Y es un lugar que ocupó de manera muy consciente, o sea, sabiendo la potencia de hacerse realmente de todo el continente. Entonces, es un proyecto que surge. Y yo quisiera aquí compartir con toda la audiencia una cita que para mí, o sea, yo desde que la leí, yo la conozco esta cita desde que era adolescente y me marcó realmente. Es una carta de un secretario de Estado de Estados Unidos que se llama Robert Lansing. Este es un texto, me parece, como de 1920 por ahí. 24. 24, eso, exactamente, 24. Y miren, dice así: México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro. Harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. Es un texto realmente brutal y lo peor de todo es que, no obstante, es desde de 1924. O sea, dejamos que finalmente se cumpliera. O sea, la amenaza se cumplió
Y bueno, ahí tenemos a Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Zedillo, ¿no? Bueno, la franquicia de Coca-Cola de Fox. O sea, tenemos gente que fue justamente educado en la pleitesía, ¿no? En el colonialismo, y finalmente se adueñaron de la presidencia y empezaron a actuar a espaldas y contra los intereses del pueblo. ¿Qué nos puedes comentar, Ángel? Mira, hay que tomar en cuenta, señalaste cuando hablas de la parte hegemónica norteamericana, hay que entenderlo porque muchas veces en ciencias sociales no se subraya un aspecto que es esencial del dominio. Se habla mucho del dominio económico, del dominio político, pero yo agregaría una clave para entender por qué los Estados Unidos se convierten en un neocolonizador, y esa palabra es tecnología. Su avance tecnológico, hay que tomar en cuenta que mientras los españoles, el sur, hay que recordar, en Europa es Roma el centro del imperio. Luego es España, es Portugal, es Venecia, es Génova, es el sur europeo, que habían construido ya tremendas culturas, mientras el norte de Europa se andaban dando trancazos en la cabeza, alemanes e ingleses, en el año 1000, que existía en el Reino Unido. Pero le dan la vuelta a la tortilla y hay aspectos que son esenciales para entender esa vuelta a la tortilla. Por ejemplo, la prohibición en el sur del libro Diálogos de Galileo Galilei. Un texto clave en la construcción de la física moderna y de la tecnología asociada a esta física, que es la física newtoniana basada en el caso de Galileo. En el sur se prohíbe por cuestiones ideológicas, lo prohíbe la Iglesia Católica, por lo tanto España, Portugal, etcétera. Y lo que hace Galileo, con ese enorme conocimiento, de manera clandestina, manda su libro a publicar a Holanda, al norte de Europa. Oye, pues un regalo tremendo, porque la gente del norte que entiende ese libro avanza terriblemente en la física y le dan la vuelta a la tortilla. En 100 años. El desarrollo tecnológico del norte europeo rebasa totalmente al sur. Y entonces, lógico, cuando llegan aquí los ingleses a América, ya vienen con esta tradición tecnológica, mantienen las relaciones comerciales con el Reino Unido hasta la independencia, pero mantienen sobre todo esta parte cultural. Entonces, parte del desarrollo, pues los ferrocarriles, los automóviles, los aviones, la maquinaria, la producción en masa, etcétera, se deriva también de un sector que ellos dominaban y que es la cuestión tecnológica. Hoy en día lo podemos entender con quién controla Internet, con quién te controla los celulares, con quién te controla las computadoras. Es exactamente lo mismo. México. Hay que tomar también en cuenta que el neoliberalismo, como hoy lo conocemos, como lo sufrimos en México, como lo sufrió América Latina, pues inicia con los Chicago Boys y el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973 en Chile, pero también inicia con la llegada de Margaret Thatcher en el Reino Unido y de Ronald Reagan en los Estados Unidos, porque no tanto en Estados Unidos, porque prácticamente no han tenido un estado social fuerte como sí se tenía en el Reino Unido. Pero ¿qué fue lo que llegó a hacer Margaret Thatcher? Privatizar, 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 y ahí entra la estrategia de Lansing, que 100% seguro la siguieron. O sea, no es que Lansing haya dicho, vamos a dominar, no, la siguieron, man. Y ahí está gente como Denise Dresser, que traen el chip del servicio al imperio, que fueron formados en universidades del extranjero. Bueno, yo también, pero yo me fui a la Universidad de Padua, en Italia, no a Estados Unidos, pero digamos que vienes con el chip. Y ese chip es lo que dijo Lansing. Ahí está Ernesto Zedillo privatizando los ferrocarriles en México,
y después yéndose a contratar con Union Pacific. Ahí está Salinas de Gortari, con la privatización de más de 1,000 empresas paraestatales que comenzaron con Miguel de la Madrid, porque es ahí donde inicia este neoliberalismo. Es la imposición, si bien no fue un golpe de Estado como en Chile, sí fue un golpe de Estado democrático, porque a Salinas de Gortari lo imponen con un escandaloso fraude electoral en 1988, a sabiendas que era la única manera de imponer el neoliberalismo. Bueno, luego viene Zedillo, viene la alternancia, pero Vicente Fox y Felipe Calderón no cambian nada, sino profundizan. Y terminamos con Enrique Peña Nieto. Es una larga noche de los tiempos de gobiernos entreguistas, de gobiernos más papistas que el Papa, de presidentes, partidos políticos, clase gobernante, muy, muy acorde a lo que señaló Robert Lansing. Se adueñarán de la presidencia y harán lo que queramos y más radicalmente que nosotros, porque lo hicieron muy radicales. Por ejemplo, nos privatizaron el sector financiero. No les dio tiempo de todo. Iban a la privatización de la educación, ya con su reforma educativa, iban a la privatización del sector salud, a la privatización de las pensiones, con el modelo chileno de las Afores, pero afortunadamente la insurgencia cívica de 2018 detuvo ese proceso. Yo creo que en un sexenio más no tendríamos ya Comisión Federal de Electricidad. Las previsiones eran un 85% al final de la década de generación de energía eléctrica por parte de empresas privadas, de las cuales el 99% son extranjeras, y un triste 15% para Comisión Federal de Electricidad. No les dio tiempo de entregar el petróleo, entregaron una serie de contratos. Recordarás a Salinas de Gortari, modifica el artículo 27, permite la venta de tierras ejidales para privatizar la tierra, para destruir los avances de la revolución de 1910, y efectivamente lo han hecho ellos. Sí, pero haciendo fraudes electorales. Lo tuvieron que repetir en 2006. El Partido Acción Nacional gobernó tan, pero tan mal que después de una presidencia tuvieron que hacer fraude electoral, porque si no, no ganaban. Hay estudios matemáticos muy serios, muchos, en los cuales la estimación es que en las elecciones de 2006 a Andrés Manuel López Obrador le robaron 1,5 millones de votos. 1,5 millones de votos, ¿eh? Todavía con una diferencia de 1,5 millones de votos puedes hacer un fraude electoral. Pero en 2018, Morena y Andrés Manuel López Obrador ganan con una diferencia de 19 millones de votos. Ahí sí, es como lo que acaba de pasar el 4 de junio en el Estado de México. O sea, una cosa es que tú ganes por 1 punto, 2 puntos y que tengas al árbitro de tu lado, y otra cosa muy distinta es que tengas que manipular una gran cantidad de votos, porque ya 8 puntos de distancia, 9, no te los quitas encima. Y bueno, mira, ahí te va, más reciente. Yo conservé esta nota septiembre 6 de 2006, es más, le exagero, 7:13 de la mañana, Alternet. Veamos el título. Halliburton se robó las elecciones en México. Yo en 2006, septiembre de 2006, no sabía que era Halliburton, todavía no estaba el desarrollo de Google, no existía ni Google. Sí había navegadores, eran otros, Netscape, por ejemplo, Altavista. Pero bueno, costaba más trabajo y no todo estaba todo en la red. Hasta que descubres que Halliburton y Schlumberger son de las principales empresas proveedoras del sector petrolero, y que Halliburton, parte de los dueños, son los Bush, padre e hijo presidentes de los Estados Unidos. Bueno, hablan del fraude electoral. Mira, las irregularidades son hiper evidentes. Felipe Calderón, con el soporte de George Bush, de Fox News, de Dick Morris, que junto con Antonio Solá del Partido Popular, un español y un norteamericano, armaron la campaña de un peligro para México.
Walmart, Halliburton. Y lo interesante, lo que viene abajo y lo que tú leíste de Lansing. Calderón comenzará la privatización de Pemex para entregar los recursos que pertenecen al pueblo de México a corporaciones norteamericanas. Lo dijeron en su momento norteamericanos para un público norteamericano. Esa nota nadie la publicó en español, fue en Estados Unidos para consumo norteamericano, donde norteamericanos dicen hubo fraude electoral en México y fue avalado y empujado por grandes corporaciones norteamericanas. Ahí está lo que señaló Robert Lansing, pues era un programa que los norteamericanos han venido ejecutando, porque mira, se llevan, es un gran negocio. Más o menos ahorita, en este momento, en 2023, a México, pero podemos agregar a cualquier país de América Latina, al Estado le cuesta $1,000,000 formar a un joven en kinder público, primaria pública, secundaria pública, bachillerato pública, universidad pública. 1,000,000. A veces les pagamos un posgrado, entonces ya es más de 1,000,000. Y luego llegan los norteamericanos y les dicen, te doy una beca para un doctorado o una beca para un postdoctorado. Y los norteamericanos hay que reconocérselos, en eso son buenos, saben ubicar gente y dicen, vente para acá, man, órale. Y les mandamos a gente altamente capacitada, de las cuales ellos no invirtieron nada, y si además entran en un programa de ideologización para servir a los Estados Unidos, pues nos los regresan, haz de cuenta, metafóricamente, les quitan un chip y les meten otro chip. Y hoy en día la oposición en México, desde la llegada del gobierno de la 4T, pero especialmente de primera mitad de 2019 en adelante, nos exhibe este chip en donde esta gente se opone, por ejemplo, a la construcción de una refinería, a pesar de que importamos gasolina y diésel y queroseno. Se oponen a la construcción de un tren cuando es el transporte más eficiente, más ecológico y que reduce notablemente el número de muertos y lisiados por accidentes de carretera. Se oponen a la construcción de un aeropuerto y se oponen a todo lo que se opongan porque traen este chip. Entonces, haz de cuenta que yo lo veo como un control remoto en donde nada más les dicen, di no, 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 porque no nos conviene. Porque lógicamente el papel que el neoliberalismo asignó a México y que los encargados fueron de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto, era el papel de la subordinación técnica que digamos toda América Latina. ¿En qué consiste? Tú no inviertas en ingeniería, no inviertas en ciencia, no inviertas en tecnología, nosotros te la proveemos. Y entonces tus facultades de matemáticas, física, ingeniería, mira, ciérralas, forma técnicos que ayuden a los ingenieros extranjeros que son los que van a hacer ingeniería. Es decir, por eso te dejé hace rato, un concepto clave es la dependencia tecnológica. Es gravísima la dependencia energética y la dependencia tecnológica. ¿Por qué? Porque si yo soy el dueño de una tecnología y no te la quiero vender, ¿quién va a obligar a los Estados Unidos a que venda cierto tipo de tecnología? A nosotros no nos dejan enriquecer uranio, por ejemplo. Y a China le dijeron a una empresa holandesa, la principal productora de semiconductores en el mundo, no le vendas chips a China. Y bueno, ahí están las presiones a Taiwán, productor número 1 en el mundo en semiconductores, para
cesar el comercio con China. Quien controla la tecnología es traer el sartén por el mango. Te lo pueden retirar en cualquier momento. Y nosotros ya lo vivimos en principios de 2021 con la onda gélida en Texas, cuando el actual gobernador de Texas, que se religió, Greg Abbott, dijo, ¿saben qué? Hace mucho frío, se nos congelaron nuestros aerogeneradores, le dejamos de vender gas a México. Bueno, si eso hubiera sucedido en 1994, cuando éramos autosuficientes en gas, mira, este símbolo significa me vale. O sea, no pasa nada. Pero no, nos agarran con una importación de 5,600 millones de pies cúbicos diarios de gas. Porque si no los compramos, Katia, se nos paraliza el país, se nos paran las fábricas, se nos paran las casas, se nos paran los servicios. ¿Qué fue lo que pasó en el norte de México? Apagones en 23 estados de la República. Aquí en Querétaro hubo apagones programados. Daño, 2,700 millones de dólares para las empresas de 6 estados del norte del país. Que eso, lógicamente, no sucede en otros países. ¿Por qué? Porque si las empresas del norte dependen del gas norteamericano y Greg Abbott dice, no te vendo gas, no lo vas a poder conseguir. Veamos ahorita en Europa lo que están sufriendo. Por las presiones de los Estados Unidos, dejan de comprar gas directamente a Rusia, aunque lo compran por debajo del agua. Sí, pero tienes que buscarte otro proveedor. Y ahí está la geografía de México. Si los norteamericanos no nos venden gas, ¿nos los va a vender Belice? No, porque no tiene gas. Cuba, no, porque no tiene gas. Guatemala no tiene gas. Honduras no tiene gas. Para que encuentres países que tienen gas, te tienes que bajar a Venezuela, a Bolivia, por ejemplo, y no hay gasoductos, porque la manera más... En Venezuela no puedes comprar, además. No puedes comprar, y además, entre más lejos te vayas, más difícil. Si no hay gasoductos, que es la manera más fácil de transportar gasolina, petróleo, gas, pues entonces es por mar. Sí, pero ve ahorita, ahora sí lo voy a decir a la mexicana, los europeos están pariendo chayotes, Alemania está pariendo chayotes, ya es el segundo trimestre que están declarados en recesión económica, es natural. Si antes comprabas gas en Rusia a 1,000 kilómetros usando un gasoducto, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 nunca entró en funcionamiento y ya lo bombardearon con un sabotaje, en donde intervinieron incluso militares noruegos, pues entonces, ¿dónde te queda? Ahora lo vas a comprar en Texas, que queda a 8,500 kilómetros de distancia. Pero como no hay gasoductos debajo del Océano Atlántico, pues entonces los tejanos construyen plantas de licuefacción para transformar el gas en estado gaseoso, en estado líquido, y las plantas las van a pagar los alemanes. Luego, tienes que conseguir barcos, porque no cualquier barco te puede transportar gas licuado. Son barcos especiales y como hay muy pocos, te van a costar un ojo de la cara. Y luego van a tener que atravesar el océano y te van a entregar en tus puertos, en Hannover, por ejemplo, en Hamburgo, gas, pero en estado líquido. Y mira, hoy vemos cosas increíbles entre el sur y el norte. Un país tan pobre como Nigeria le está ayudando a Alemania porque Nigeria le prestó a Alemania plantas de regasificación, porque los alemanes no las tenían y tampoco se construyen de la noche a la mañana. Entonces, esto también muestra esta interdependencia México-Estados Unidos de cómo en cualquier momento, cuando se va Enrique Peña Nieto, este país estaba importando 600,000 barriles diarios de gasolina y 240,000 barriles diarios de diésel. Bueno, si Greg Abbott o Donald Trump dice, a ver, mexicanos, me van a construir un muro y además me lo van a grafitear chido, ¿no? Y si no, les cierro la llave de la gasolina.
No, olvídate, el 95% del transporte en México de personas y mercancías se mueve por carretera, usa gasolina, usa diésel. Ya no tenemos gasolina, ya no tenemos diésel, a pesar de ser un país petrolero. ¿Cómo van a llegar los melones de Michoacán a la central de abastos de Ciudad de México? ¿Cómo vas a alimentar el Valle de México? ¿Cómo le vas a hacer para que lleguen los mameyes de Chiapas a Ciudad de México? No, nos paralizan. O sea, esa es la situación que el gobierno de la 4T está tratando de revertir, porque toda dependencia tecnológica, económica, alimentaria, es siempre tener una amenaza tremenda de que un país te lo paralizan. Los árabes paralizaron Europa en 1970, en los años 70, por la guerra de Yom Kippur, en donde en represalia dejaron a los europeos sin gas, sin petróleo, en pleno invierno. Entonces, esta cuestión es el camino que los norteamericanos han seguido para controlar. Y la otra cosa que tienen en mente es robarse, porque esa es la palabra justa, el concepto justo, robarse la riqueza de América Latina, esté donde esté. Si es azúcar, azúcar, si es litio, litio, si es cobalto, cobalto, si es cobre, lo que sea. Bueno, justamente yo quisiera como compartir también con la audiencia un video que es realmente un escándalo, o sea, y es curioso que no sea tan escándalo como debería de ser. Es un video en donde tenemos a la jefa del Comando Sur, y precisamente donde ella habla de todos los recursos que hay en América Latina como si fuesen recursos de Estados Unidos. Vamos a escucharla. ¿Por qué es importante esta región? El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio. Argentina, Bolivia y Chile tienen los recursos de Venezuela también con petróleo, cobre, oro. Creo que tenemos algo de competencia y justo aquí, muy cerca de nuestra patria, a como me gusta llamarlo, en la zona roja. Y nunca habíamos tenido una competencia igual antes. Tenemos que hacer las cosas un poco diferentes. Si hablo de mi adversario número 2 en la región, Rusia, quiero decir que tiene relaciones con los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero lo que realmente veo en otros 6 países, por cierto, es un total de 9 países que tienen equipos rusos y estamos trabajando para reemplazar ese equipamiento con tecnología militar de Estados Unidos. ¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienen el triángulo de litio que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio. Argentina, Bolivia, Chile. Tienen las reservas de petróleo más grandes, crudo ligero y dulce descubierto en Guyana hace más de un año. Tienen los recursos de Venezuela, también con petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir, es fuera de lo común. Pero luego cuando hablas de comercio, el comercio es increíble. En cuanto a los actores estatales malignos que tenemos activos y muy activos, en la región tenemos una competencia y yo diría que estamos con una competencia estratégica en el hemisferio occidental con la República Popular China. Para ver el aumento de inversión en el comercio, China pasó de 18.000 millones en 2002 a más de 450.000 millones hoy y en camino a que crezca hasta más de 750.000 millones en un futuro cercano. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa, tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego. Has a lot to do with national security and we need to step up our game. Bueno, es increíble realmente la sinvergüenzura con la que habla, ¿no? La jefa del Comando Sur. O sea, como haciendo ver que la concepción de Estados Unidos, de todo el continente, es como si fuese realmente su patio trasero. Y a mí me llama mucho la atención el hecho de que
en gran parte, o sea, América Latina cayó en la trampa y esto que se dio en México, ¿no? Como una colonización también ideal, ¿no? O sea, del modelo ideal, el sueño americano, está prácticamente presente en toda América Latina. O sea, de alguna manera compramos ese sueño y pensamos que el modo de vida norteamericano es el modo de vida que tenemos que buscar. Y creo que lo que se pierde precisamente de vista es que el modo de vida americano requiere para su pleno funcionamiento la dominación del resto del mundo. O sea, no se ve la película completa, se ve solamente como la parte que quieren que veamos. O sea, qué lindo que se vive, ¿no? En Estados Unidos, qué lindo que se vive en Europa, pero no se ve que para que esa vida sea posible, hay otras vidas que tienen que ser imposibles o que se tienen que estar en un proceso constante de deshumanización. Entonces, quisiéramos como ir avanzando en este tema, que nos pudieras también compartir tu reflexión con respecto a por qué es necesario también trabajar en esta revolución de las conciencias. O sea, que tratemos como de sacarnos de dentro, ¿no? Este sueño americano que en realidad es una gran pesadilla para el resto del mundo. Mira, yo a mis estudiantes siempre es una gran responsabilidad cuando forman recursos humanos, pero yo siempre les señalo que a otras culturas hay que copiarles lo bueno, pero no lo malo. Y dentro de todo, los norteamericanos, como todas las culturas, como la mexicana, la chilena, la argentina, la cubana, la francesa, pues tenemos cosas positivas y tenemos otras que no lo son tanto. Por ejemplo, el American Way of Life, una de las medidas de que no es tan buena como nos la quieren vender, es el tremendo consumo de droga en la población adulta en los Estados Unidos. Porque si tú vives bien, no necesitas el consumo de droga, pero sí lo necesitas en un sistema salvaje donde la educación superior está privatizada, donde la salud está privatizada, donde la competencia es feroz, donde tienes que tener ritmos de trabajo súper intensos, donde puedes pasar por encima de cualquiera con tal de llegar al éxito, donde nos enseñan a un caso de éxito, pero nos ocultan a los otros 999,999 que no llegaron. Yo hay un elemento que de lo que señalabas que es muy importante en la formación política y es que nosotros tenemos que tener datos muy precisos de cómo yo aplicaría a los norteamericanos aquel dicho mexicano de candil de la calle, oscuridad de su casa. Y yo invitaría a los políticos de derecha mexicanos que le aprendan algo al nacionalismo de los políticos de derecha, no solamente norteamericanos. Mira, y te voy a poner un ejemplo de todo este largo debate que hemos tenido en los últimos años. Yo lo ubico desde 2007 sobre el sector energético, porque exhibe muy bien este comportamiento norteamericano ambivalente, en donde dice, ustedes privaticen, ustedes entregan, pero yo no. Mira, es una lámina del gobierno de México sobre la adquisición de la refinería de Deer Park. Veamos lo que hacen los norteamericanos. 23 de julio de 2021 tuvo que pasar por una autorización de la sección de competencia económica. Pero ve que pasaron meses, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses para tener una autorización del Comité de Seguridad Nacional que, tercera columna, incluye ni más ni menos que al ejército de los Estados Unidos. No nada más al Departamento de Energía o el Departamento de Estado, sino al Departamento de Seguridad Nacional. Fíjate cómo son los norteamericanos, ¿eh? Es para yo venderte a un extranjero el 51% de las acciones de una mugrosa refinería. Los norteamericanos tienen 130 refinerías. No les queríamos comprar 10.
No, la mitad de una. Ah, pero ¿sabes qué? Seguridad Nacional, Ejército de los Estados Unidos, porque yo no entrego sectores clave a extranjeros. Y tengo una buena serie de ejemplos de este comportamiento ambivalente norteamericano. Por ejemplo, cuando en 2005 China National Offshore Oil Corporation intenta comprar a la tercera petrolera norteamericana, un local, que la pusieron en venta. Ah, bueno, pues está en azul. Legisladores norteamericanos del Partido Demócrata, del Partido Republicano, manifestaron preocupaciones por la compra de un local por parte de los chinos, ojo, por seguridad nacional. Y no la vendieron. Un local se vendía en 16,000 millones de dólares. Los chinos ofrecieron 18,500 millones de dólares, 2,500 millones de dólares más, 50,000 millones de pesos más. No la vendieron por cuestiones de seguridad nacional. Y políticos de derecha, porque los demócratas son de derecha y los republicanos son de derecha, impidieron la venta. Otro ejemplo, Iberdrola en México, Repsol en México, cuando la empresa alemana de energía E.ON intentó comprar Endesa, el análogo de CFE, esto fue en 2006, pues resulta ser que políticos españoles salieron a decir no, queremos que quede en manos españolas. Y hay que recordar que Alemania y España son miembros de la Unión Europea, ¿eh? Pues ni aún así se siguen viendo como extranjeros. Cuando la empresa rusa Lukoil en 2008 intentó comprar Repsol, salió Mariano Rajoy, líder de la derecha española, que fue después primer ministro, y esta me encanta, me encanta. No se puede poner nuestro petróleo, nuestro gas, ni nuestra energía eléctrica en manos de los rusos. Eso nos convertiría en un país de quinta división. Bueno, y tengo muchísimos más ejemplos de este tipo. Ahí está la doble vara. Ustedes privaticen, ustedes entreguen sus recursos, ustedes hagan. Ah, pero nosotros no. No. Yo por seguridad nacional no te entrego ni el sector eléctrico, ni el sector petrolero, ni chips, ni semiconductores, ni cobalto, ni litio, ni uranio enriquecido, no olvídate, mucho menos plutonio, man. Y los gringos son capaces de ir a bombardear países, tienen amenazado a Irán por su programa nuclear. O sea, esta cuestión de ustedes hagan, pero nosotros no. Entonces, lo que dice esta jefa del Comando Sur es, lo suyo es nuestro, pero no que lo nuestro es suyo. No. Lo suyo es nuestro. Evidencia totalmente que habla de América Latina como el patio de su casa, pero son hipócritas, porque ese es el concepto. No es un insulto, no. Son hipócritas porque ellos no aplican en sus países lo que quieren que otros apliquen en sus países. El neoliberalismo salvaje que se instaura en Chile, donde les nacionalizaron incluso la educación media superior, es un programa que ningún país europeo, ninguna población, ningún pueblo europeo habría permitido. Ve ahorita con Emmanuel Macron en Francia, por un aumento de 2 años en la edad de jubilación gradual a un horizonte de 10 años, la lucha dura del pueblo francés, ¿no? Y fue una mini reforma. Si la comparamos con la reforma educativa del PREAN, que pretendía quitar la estabilidad laboral de todos los maestros y las maestras del sector público, que te la ibas a jugar en un examen tu estabilidad laboral, diseñado quién sabe por quién, fue una lucha dura del pueblo mexicano, pero pues los derechos los defiendes. Entonces tenemos a este gigante que permanentemente dice sus cosas son mías, ustedes entreguen su sector financiero a extranjeros,
Pero yo no lo hago, papacitos, no, yo no lo hago por mi seguridad nacional. El problema es que los norteamericanos piensan que su seguridad nacional puede estar en la región del Donbass, en Ucrania, como puede estar en la Patagonia, en Argentina, o como puede estar en Centroamérica, en el Golfo de Darién, o en las montañas de Bolivia. O sea, para ellos su seguridad nacional es hasta el Ártico y es todo el mundo, ¿no? Y cuando ellos hablan de la seguridad, están pensando en su seguridad, que además es un pretexto. A ver, ¿de dónde sacan los norteamericanos que, por ejemplo, Costa Rica los puede invadir? Vamos, ni México, ni Brasil, ni Canadá. Estados Unidos es un país tremendamente complejo de invadir. Tiene 2 océanos, frontera con Canadá, frontera con México. Ni Canadá ni México tenemos la capacidad de invadirlos. Entonces, ellos cuando se inventan estas cuestiones de seguridad es porque en realidad es una coartada para seguir interviniendo en la política interior de un país, pero para favorecer los intereses de sus corporaciones, de sus bancos, de BlackRock, de Vanguard y de todas sus empresas, ¿no? Porque en realidad ellos, pues lo que pretenden es usarnos, traernos a sus empresas contaminantes, que nos dejen aquí todas sus porquerías, y luego se van como las mineras canadienses, porque mira, no nada más son los Estados Unidos, Katia. Ve la situación de Canadá, que se presentan como los guau ambientalistas, pero vemos en México el comportamiento de las mineras canadienses, ecocidio, altamente depredador. Les interesa el ambiente de Quebec, de Montreal, de Vancouver, pero no Guerrero, ni San Luis Potosí, ni Chihuahua. No, no. Cuando ellos hablan de ambiente, es de la frontera norteamericana para arriba. Vamos a compartir, de hecho, aquí una imagen. No sé si tú la has visto en redes sociales porque ha circulado muchísimo, en donde dice, es la primera foto y hay un paisaje maravilloso con, sabes, el lago, el bosque, y dice, cuando visitas Canadá, ¿no? Entonces está increíble, ¿no? Y abajo otra imagen de una mina, ¿no? Con todo destruido, ¿no? Y dice, cuando Canadá te visita. Es justamente los 2 lados de la misma moneda, o sea. Es el mismo origen, porque fíjate, no es Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que la mayor parte de Canadá también son descendientes anglosajones, salvo esta isla que es de resistencia cultural, que es toda la provincia de Quebec, que han intentado separarse de Canadá, que traen un origen latino, porque a final de cuentas los franceses son latinos, y entonces es la misma mentalidad del Reino Unido. Es que norteamericanos, bueno, ¿te acuerdas que se acaba de descubrir que los norteamericanos estaban espiando a sus propios aliados con respecto a la guerra en Ucrania? Bueno, a mí no me sorprende porque de eso yo me enteré hace muchos años, cuando por ahí de 2012, más o menos, yo me entero de la existencia, que no sé si tú sepas, de la red Echelon, una red de espionaje de los anglosajones a sus propios aliados. Ahí está Estados Unidos, está Canadá, está el Reino Unido, está Australia y Nueva Zelanda. Y resulta ser que ellos se dedicaban a espiar con esta red a los alemanes, a los belgas, a los holandeses, a los franceses, que se supone que eran amiguis. Pero ¿para qué usaron la red Echelon? Con la red Echelon descubren, por ejemplo, sobornos entre Brasil y la empresa anglo-francesa Airbus para la adquisición de aviones. Lo dan a conocer, les tiran el negocio
Y oh sorpresa, ¿quién terminó vendiendo los aviones a Brasil? La empresa norteamericana Boeing. Espionaje industrial de los anglosajones a sus propios aliados de la NATO, de la OTAN. O sea, claro. Los anglosajones, hay que tomar en cuenta esta mentalidad norteamericana, es la mentalidad inglesa, esto de las mineras canadienses, es la misma relación que el Reino Unido ha tenido con África, ha tenido con el Medio Oriente, bueno, la tuvo con la India e incluso con el sur de Europa. Te recordarás que en estas crisis económicas de 2009 fueron famosísimos los países PIG, que era un juego de palabras bastante fuerte, porque en realidad era cerdos, y era Portugal, y era Italia, y era Grecia, y era España. Por sus nombres en inglés, eran pigs, cerdos, ¿no? Pero esto viene de los anglosajones. Entonces, hay también esta mentalidad depredadora, que mira, ellos no respetan a su ambiente, ¿eh? También eso hay que decirlo. Acabas de ver la enorme cantidad de accidentes en los ferrocarriles norteamericanos con sustancias tóxicas, donde tampoco les interesa su población, ¿eh? Donde en aras de ganar dinero te meten trenes con 100 vagones, o sea, algo que no existe. Me estaba dando risa que estos accidentes en tren se descubre que los ferrocarriles norteamericanos tienen un sistema de frenos que tiene 100 años de antigüedad, que es de tipo mecánico, totalmente inseguro. Y no lo quieren cambiar porque les cuesta. Cuando Margaret Thatcher privatiza los ferrocarriles en el Reino Unido, Tony Blair, que más allá de que decía que la tercera vía, que no fue cierto, tuvo que reestatizar los ferrocarriles a partir de la enorme cantidad de muertos en accidentes ferroviarios en el Reino Unido, que, oh sorpresa, comenzaron con la privatización de los ferrocarriles, porque los empresarios que los habían adquirido no querían gastar en mantenimiento, no querían gastar en salarios de los trabajadores, porque obligaban a los trabajadores y a los maquinistas a turnos inhumanos, donde terminabas, como en México, con un trailero que se está durmiendo mientras maneja, nada más que a caer un tren. Entonces, esta cuestión salvaje es con la que tenemos que batallar todos los días. Y no se trata de demonizarlos. A ver, no, a final de cuentas, nosotros, nuestros 3,000 kilómetros de frontera nos obligan a tener un contacto con ellos. Sí, pero hoy en día tenemos un gobierno que es un contacto de respeto. Ellos dependen también de nosotros. Nosotros dependemos de ellos, pero ellos también dependen de nosotros. Es un clásico que los norteamericanos no quieren hacer ciertos trabajos que son pesados desde el punto de vista físico. Y lo tienen que hacer latinoamericanos. Bueno, también pues hay que recalcar que lo que está detrás finalmente, o sea, como tú dices, no les interesa de pronto ni siquiera la naturaleza al interior de sus fronteras, ni tampoco su misma población. O sea, lo que va rigiendo ahí es un interés del aumento de la tasa de ganancia, que es finalmente lo que pone a funcionar, ¿no? Realmente estas decisiones. Y yo quisiera, ya para cerrar, con esto me gustaría que concluyéramos. Hay un tema que es muy importante, porque el imperio también está siempre tratando de renovarse. O sea, justamente no se puede presentar con la cara que es, con la cara que tiene. O sea, no se puede presentar diciendo, aunque a veces lo hace, ¿no? Pero queda feo. En general, siempre se trata de poner un discurso de democracia, ¿no? O sea, ahora vamos a nosotros apoyar la construcción de la democracia, justamente con eso critican, qué sé yo, a Venezuela, o con eso critican, o sea, critican los totalitarismos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay como una pretensión de tener una cara, ¿no? Muy, muy humana, muy desarrollada, muy racional. Y en este ejercicio de reinventarse, están siempre también muy al pendiente
de lo que produce la izquierda y están muy al pendiente de las críticas que recibe el mismo imperio. ¿Sabes? La CIA ha quedado tan desprestigiada por todo este trabajo de intervención que ha hecho en todo el mundo, que también de pronto ya no tienen cuadros. O sea, la juventud no le quiere entrar precisamente como a hacer el mal, ¿no? O sea, a dominar al otro, a torturar al otro, y tienen que ponerse como este rostro, ¿no? O sea, es una manera de maquillarse nuevamente, de lavarse la cara y de hacerse presentable, ¿no? O sea, la CIA, el imperio, te ofrecen también una manera de ser, ¿no? Crítica y bueno, ¿qué piensas sobre esta reinvención del imperialismo y sobre todo con cómo poder manejar, ¿no? Digamos, este doble discurso y estas aparentes críticas que se hacen al interior del imperio, pero que no son más que una vuelta a lo mismo? Yo creo que la que podemos medir un poco, otra vez el doble rasero que yo te decía, la hipocresía, el tratar de engañar, pues con los casos de Julian Assange o Eric Snowden, uno exiliado en Rusia, el otro detenido, sacado de mala manera de la Embajada de Ecuador en el Reino Unido, por el traidor de Ecuador, Lenín Moreno. Y efectivamente, el neoliberalismo, por un lado, atascado de eufemismos, para no llamar a las cosas por su nombre. Por otro lado, apropiarse de las luchas de la izquierda, principalmente ecología, feminismo, lucha contra el racismo, lucha contra el machismo, cuestiones de diversidad sexual. Curiosamente, nunca meten dentro de esto derechos sociales, derecho a la salud, derecho a la educación, distribución de la riqueza, pensiones, sindicatos, eso sí, no lo tocan dentro de eso, ¿no? Y yo creo que también el neoliberalismo avanzó en meter en una cierta izquierda o una parte de centro izquierda esta idea que hace rato te dije de Tony Blair y la tercera vía. Porque uno de los grandes triunfos del neoliberalismo, desde mi perspectiva, es haber logrado que partidos, que puede ser en Europa o en América Latina, ganan las elecciones con una plataforma de izquierda y ya en el poder se corren hacia el centro, dizque para tratar de ganar a un electorado que no lo necesitas porque ganaste con los votos de la izquierda. Si tú ganaste con los votos de la izquierda, ¿para qué te corres al centro? En el momento en el que te corres al centro, vas a perder a tu electorado. Mira, en la COP26 de 2021, cuando se propone reducir el uso de carbón, mira, China y Estados Unidos dicen no vamos a reducir el carbón, no, ni tampoco la India, ni tampoco Australia. Y cuando nos vienen con cuentos de los coches eléctricos, resulta ser que el pacto de Glasgow, que proponía que ya no se construyeran coches de combustión interna hasta 2040, ya, fin, sale la empresa automotriz número en el mundo, Toyota, y dijo, nosotros no le entramos. La número 2 en el mundo, Volkswagen, no le entramos. La número 3 en el mundo, Renault, Nissan, Mitsubishi, no le entramos. Y los mercados automovilísticos de China, Estados Unidos, Alemania, Japón, ya dijeron, no le entramos. Y esta noticia recientísima de la parte más contaminante es esta, mira, es la nota es del 4 de junio, pues, esta semana, donde la Comisión Europea se niega a regular el uso de jets privados, que son los que más contaminan. Para que te des una idea, un tren por pasajero y por kilómetro, cada pasajero produce 33 gramos de dióxido de carbono. Los aviones andan arriba de 200. Entonces, estos discursos, para mí lo que más peligroso no es que la derecha
maneje estos discursos, la CIA, la interseccionalidad, etcétera. No, creo que lo más riesgoso, y yo con esto cerraría, es que gente de izquierda asuma eso. Ya valiste gorro. En el momento en el que tú asumes esta situación, ya perdiste. Perdiste tus ideales, perdiste tus objetivos, te vas a mover a un campo que no conoces, que no es el tuyo, y ahí vas a perder, porque te vas a ir a meter al campo de ellos. Yo creo que la izquierda latinoamericana debe tratar de seguir construyendo su propio camino, un camino nacionalista, y no correrse a la derecha. No hay ninguna necesidad de correrse a la derecha. El Estado europeo, el welfare state europeo, es más, los mismos derechos sociales en Estados Unidos siempre han sido resultados de la derecha, de las izquierdas. Jamás de las derechas. Las derechas no te van a pelear una jornada laboral de 8 horas, no te van a pelear el seguro social, no te van a pedir educación gratuita. Eso no existe. En la historia de la humanidad no existe ningún derecho social que haya sido producto de luchas de la derecha. Todo ha sido producto de la izquierda. Y eso lo saben muy bien en Europa. Entonces, bueno, pues hay que apostarle a que la capacitación de la gente de izquierda se mantenga con un proyecto sólido, robusto, y que no nos dejemos engañar por este imperio que ya va en decadencia, porque va en decadencia. No es un imperio que va en ascenso, no. Es un imperio que va en decadencia, pero como todo gigante, cuando cae, entre más grande es el gigante, más desastres puede causar. Excelente, pues muchísimas gracias, Ángel. La verdad que ha sido un deleite escucharte. Y bueno, vamos a volver a invitarte porque quedaron muchos temas pendientes que seguramente nuestra audiencia querrá seguir complementando. Pues te mandamos un abrazo y nos vemos la próxima. Estimada Katia, saludos desde Querétaro. Hasta luego. Hasta luego.